es una de nuestras últimas clases, debiera ser la penúltima. Hoy día tenemos que revisar algo bien importante, que es el tercer taller. Y bueno, van a ver ustedes que es bastante sencillo, se parece bastante a esas planificaciones que les piden hacer después de inicio, desarrollo y cierre, pero no es igual. Vamos a ver algunas diferencias, sobre todo porque en qué hacemos el acento. Es bien importante ahí pensar un poco en no tratar de hacer una clase así como muy, no sé, como a la carrera, como superficial, sino que en lo profundo, tratando de aplicar todo lo que hemos aprendido de alguna manera al elaborarla. Quizá cuando uno la escribe no se nota tanto todo lo que está por debajo, pero sí que exista una mayor reflexión, eso es bien importante. Bueno, entonces como ustedes saben estamos en el paradigma constructivista. Hemos incorporado elementos constructivistas más de un constructivismo más individual o epistémico al estilo de Piaget, sobre todo en la parte de la construcción de esquemas, el concepto de esquema cognitivo, que construimos nuestro conocimiento en base a esquemas y cómo los construimos. Y luego incorporamos una idea más constructivista social, proveniente de Vygotsky. Revisamos muy rápidamente algunas ideas de él. Me pasé mis lentes que creo que están ahí encima. Y cómo esto implica el funcionamiento de la sala de clases, la manera como vamos a organizarnos, buscando siempre el desarrollo de habilidades mediado por el lenguaje. Por ejemplo, esa idea, yo siempre cuestioné esto cuando surgió surgieron las ideas más importantes constructivistas hacia fines de los 80, y yo venía de un esquema de clase en que los alumnos tienen que estar callados, así como cállese porque el profesor está hablando. Y luego surge esta idea constructivista en que el lenguaje articula el conocimiento y necesitamos hablar para organizar nuestro pensamiento. Yo decía, qué importante es hacer hablar a los estudiantes en la sala de clases, contrario a cómo nos educaron, o sea, los alumnos callados. Y el único que habla es el profesor aprendía estupendo y aprendía lo que ya se sabía. Pero quien tiene que hablar son los estudiantes. Entonces, muy importante enfocarse siempre en el trabajo de lo que hace el estudiante, aunque consideremos necesario presentar nosotros el conocimiento. La parte más importante de la clase, cuando se enseña el contenido, también tiene que estar muy centrada en lo que el estudiante hace, más que uno presentar el contenido. Pueden ser ambos, por supuesto. Muy difícil a veces darle instrucciones sin darlas, pero hay que buscar la manera de centrarse más en el trabajo del estudiante. Como les decía yo la otra vez, subirse a la bicicleta, porque hacer la clase de PowerPoint de cómo se anda en bicicleta no nos funciona. Bien, entonces, no se diga más. Ay, perdón, estoy haciendo puras leceras. Compartir pantalla. Les voy a compartir un PowerPoint, que ustedes ya lo tienen. Ya lo subí a la plataforma. Vamos a hablar de estrategias de enseñanza-aprendizaje para el logro del aprendizaje significativo. Entonces, con eso incorporamos varias ideas de las que ya hemos venido hablando. Les recuerdo entonces cuáles son las características del aprendizaje significativo. Una persona aprende significativamente cuando logra integrar los contenidos nuevos, la información nueva, a las estructuras cognitivas que ya posee. Eso implica todos los procesos que dijimos de estructura cognitiva, asimilación, es decir, asimila el conocimiento de la estructura cognitiva existente, acomoda la información ahí, si es necesario organiza esa información en estructuras cognitivas diversas, como en agrupaciones, en categorías de conceptos, en categorías de estructura, van ordenándose y supraordenándose, el conocimiento queda entonces como estructura, y le llamamos estructura cognitiva. Y vamos asimilando, acomodando, organizando, y todos son procesos de equilibrio, de adaptación. Entonces, esa era la primera característica. Se integra el nuevo conocimiento a la estructura cognitiva. Una segunda característica se afectan los tres procesos del aprendizaje, que ya hemos visto, los vinculados a la memoria, que son adquisición, ¿se acuerdan cuando uno codifica la información en la memoria? Retención, que almacenamos, memoria a largo plazo, y luego la
recuperación, que es la decodificación, es decir, sacamos la información desde la memoria a largo plazo para poder usarla. Redactamos, hacemos procesos de transferencia, en fin, para ejecutarla luego en una conducta observable, demostrable. En esa conducta se demuestra la información que se ha aprendido. Una tercera característica del aprendizaje significativo yo diría que tiene que ver con la parte de lo significativo, de la significatividad, de que sea relevante para el estudiante. Es decir, aquello que está aprendiendo se integra en la estructura cognitiva, se memoriza más fácil porque tiene sentido para la persona que aprende. Lo ve importante, lo ve relevante, y no tiene sentido solamente en términos idílicos, valóricos, de lo importante que es aprender, sino que es importante porque me sirve, lo uso cotidianamente, como el niño chico cuando aprende a leer y escribir, porque sus hermanos grandes saben leer y escribir, y él quiere ser grande también como ellos, y quiere aprender eso, cuando aprende a sumar y a restar, porque le sirve cotidianamente para el manejo de la plata, para contar los puntos o las bolitas en mi época cuando jugaba con los amigos. Eh, es un aprendizaje útil. Entonces, esa parte de la significación es fundamental también, no lo olviden nunca, porque uno como docente domina el contenido y uno sabe qué significación le puede dar al aprendizaje. ¿Para qué es importante que el estudiante sepa esto? Yo se los decía cuando hicimos la clase de aprendizaje significativo, que uno sabe el sentido que tiene esto. Entonces es importante que eso el estudiante también lo sepa, pero también lo busque por sí solo. Y ahí es fundamental en la parte como final de un contenido, no necesariamente de la clase, pero cuando abordamos un contenido que puede ser a veces en varias clases, que se aborde también esa parte de la significatividad. ¿Ya? Eso es un recordatorio de lo que vimos de aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Dice aquí conocer el concepto de estrategia y sus aplicaciones en distintos campos. ¿Qué es una estrategia? Eso es fundamental. ¿Qué es una estrategia? Reflexionar acerca del uso de estrategias docentes en la sala de clase. Estrategias docentes las que usamos nosotros como profes. Aplicar las estrategias de aprendizaje en los estudiantes como las habilidades que es posible desarrollar a partir de los contenidos, que eso también se los mencioné la semana pasada, donde nosotros abordamos contenido, una gran cantidad de información muchas veces, pero esa información no es el objetivo, sino que el objetivo es que con esa información los estudiantes trabajen y a partir de eso desarrollen las habilidades y las estrategias. Entonces, ¿qué es una estrategia en primer lugar? Dice, corresponden a una guía de acciones a seguir, conscientes e intencionales, que el estudiante selecciona a fin de cumplir con una determinada tarea de aprendizaje. Esta definición la plantea César Coll en un libro que se llama Contenido de la Reforma, y se refiere principalmente a un contenido estratégico, es decir, una estrategia abordada como un objetivo de enseñanza. Por lo tanto, está referida a las estrategias de aprendizaje, las que desarrolla el estudiante. Y la estrategia en sí, como dice ahí, es consciente e intencional. Uno dice a veces que puede usar una estrategia que ya la tengo asumida, como que es un reflejo. Y cuando eso pasa, deja de ser estrategia, porque ya no la hacemos consciente e intencional. Es estrategia cuando uno tiene que planificar, cuando uno tiene que pensar cuál es mi objetivo, cuál es mi meta, cómo llego a ese objetivo, cómo llego mejor o en el tiempo que tengo o con las características que tengo. Por eso es estrategia. Sí o sí tiene que ser consciente. Cuando ya se automatiza, pasa a ser un procedimiento automatizado, no estratégico. Uno puede usar alguna técnica que ya lo hace de manera automatizada. A lo mejor cuando la aprendí al principio puede que sea muy consciente, porque la estoy aprendiendo, pero después de tanto practicar lo automatizo, como cuando uno aprende a conducir. Es súper consciente al principio cuando uno aprende a conducir un auto. Es muy consciente al principio, pero después ya puede ir hablando por teléfono y manejando. No debiera, pero se hace. Porque uno lo hace automáticamente. Y lo mismo pasa con un montón de procedimientos que también se adquieren en el colegio o se adquieren por una profesión. Estoy pensando por ejemplo, las destrezas cuando le enseñan a una enfermera o un auxiliar de enfermería a poner una inyección o a poner una sonda o a cosas que después de tanto hacerlas las automatiza. Pero al principio cuando las aprendió, no, tuvo que estar consciente de lo que hacía.
Además, la gracia que tiene una estrategia es que implica una serie de pasos o secuencias. Y esos pasos también uno los puede enseñar, pero son pasos flexibles, porque como voy orientado a la meta y lo he ido planificando, voy viendo cómo voy. Y si veo que me voy desviando a mi objetivo, lo puedo modificar. Entonces son pasos flexibles, ¿ya? Eso es bien importante. Aquí salen algunos ejemplos de lo que podrían ser estrategias de aprendizaje. Dice habilidad para la obtención de datos. Cuando uno hace mediciones, uno puede mandar, yo me acuerdo en matemáticas, a veces a uno en la parte estadística le piden ir a buscar datos, después graficarlos, hacer tablas con esa información, y esa búsqueda de datos, cómo representarlos, es una habilidad, es una estrategia. Habilidad para la organización de hechos, por ejemplo, organizar hechos en una línea del tiempo. Habilidad para la comunicación o presentación de informes. Eso se lo enseñan a uno, o se lo tratan de enseñar desde que estamos en la enseñanza básica. Son habilidades que hoy día se necesitan bastante, que tienen que ver con toda la comunicación de datos, la comunicación de información, la comunicación, por ejemplo, en la búsqueda de conocimiento de lo que está pasando, como ocurre, por ejemplo, a raíz de la pandemia, que son cosas emergentes y uno tiene que recopilar información, recopilar estos datos y saber comunicarlos, porque también la interpretación de los datos es otra habilidad y también tiene que ver con eso, etcétera. Y ahí ya podríamos seguir con millones de contenidos estratégicos. Aquí hay algunos ejemplos también tomados de publicaciones de autores. Por ejemplo, la observación de fenómenos se usa bastante en varias disciplinas. Estoy pensando en las ciencias duras como biología, química, física, pero también, por ejemplo, en historia, filosofía. Uno puede observar fenómenos, reflexionar al respecto, levantar teorías o aplicar procesos de pensamiento, etc. Y aquí, ¿qué procedimientos de aprendizaje podríamos tratar de buscar en los estudiantes? Registros de datos, autoinformes, entrevistas, cuestionarios. Todo eso se puede enseñar como procedimiento. ¿Ya? Pero la habilidad, la estrategia es la observación de fenómenos. Y ahí yo decido qué procedimiento o qué técnica podría utilizar. La comparación y análisis de datos como habilidad, ahí podríamos hacer cuadros comparativos, subrayar la toma de apunte, la prelectura, como cuando uno ojea un informe para ver qué información extrae. Luego está la ordenación de hechos, elaboración de índices alfabéticos, numéricos, inventarios, colecciones, catálogos, ordenación topográfica. Yo decía ahí una línea de tiempo. Yo uso bastante los organizadores gráficos para todo esto. La clasificación y síntesis de datos, glosarios, resumen, esquemas, cuadros sinópticos, todo eso se le enseña a los estudiantes. Eso es lo bueno, que le enseñamos a ser estratégicos, pero el estudiante sabe hacer glosario, resumen, esquemas, cuadros, etc., pero él elige cuál de todas esas técnicas es más útil para la actividad que está haciendo ahora. Y esa es la parte estratégica, la toma de decisiones. Después tenemos representación de fenómenos, diagramas, mapas conceptuales, planos, maquetas, historietas, periódicos, murales, la mímica, etc. Retención de datos, asociación de palabras. Retención de datos, eso se refiere como una estrategia mnemotécnica. Uno también ahí elige, ¿qué hago? Asocio palabras para acordarme, palabras, imagen, una mnemotecnia, como cuando uno hace un acróstico así, con la primera palabra de todo lo que me tengo que memorizar, me aprendo solo esa palabra y después ya voy sacando las otras, ¿cierto? Hacer historietas, hacer imágenes, dibujos con lo que uno tiene que retener. Todo va a depender de lo que uno como aprendiz le acomoda y de la edad. Con los niños chicos, por ejemplo, uno les pide que grafiquen, que hagan dibujos. ¿Se acuerdan de cuando nos hacían hacer una composición y con un dibujo? Yo no tenía problema con la escritura, pero el dibujo era una cosa espantosa que me hacía cuesta arriba, me daba una lata horrorosa, y en general a todos los niños les gusta dibujar y pintar. A mí también, pero no era de mis mejores habilidades, entonces la parte de la composición la hacía rápido y el dibujo me demoraba un montón porque me costaba empezar a hacerlo. Entonces ahí también yo les sugiero como profesores que sean flexibles, porque la elección que uno como estudiante hace tiene que ver con un montón de cosas, con las características de la tarea, pero también con las habilidades propias. Entonces cuando los profesores dan a los estudiantes la posibilidad de elegir
por ejemplo, cómo representar un fenómeno en base a todas esas características y a sus propias habilidades, también es muy bueno, motiva más, digamos. Retención de datos, decíamos, la recuperación de datos, referencias cruzadas, técnicas de repaso actual. Recuperación de datos, acuérdense, eso se refiere a la decodificación. Yo tengo que acordarme cómo codifiqué para luego recuperar la información decodificándola. Y también ahí uno puede tener algunas estrategias para acordarse de cuál fue el código. ¿Cómo lo hago? Y uno como profesor también induce a los alumnos, acuérdense que esto lo vimos con un dibujo de tal cosa, o era de tal color, o lo representamos de tal manera, y el alumno dice, en el fondo le soplamos el código, no le soplamos la información. Y eso es mejor que soplarle la información, porque le hacemos llegar la información guardada en su propia mente. Y las estrategias de enseñanza, que yo les decía que son las que ponemos en práctica nosotros, los profesores, dice, son los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizaje significativo. Su propósito es dotar a los alumnos y alumnas de estrategias efectivas para el aprendizaje escolar. Ese es nuestro propósito como profesores, lograr que el estudiante desarrolle las habilidades. ¿Para qué? Para el logro de un aprendizaje significativo. Yo ahí le agregaría, su propósito es dotar a los alumnos y alumnas de estrategias efectivas para el aprendizaje escolar y para el logro de aprendizaje significativo, porque esa es la mirada que estamos desarrollando. Principales estrategias de enseñanza. Por ejemplo, cuando nosotros abordamos los objetivos o propósitos del aprendizaje, el para qué se está aprendiendo. Hacer resúmenes, hacer ilustraciones, presentar organizadores previos. ¿Se acuerdan que les contaba lo que era un organizador previo? Como cuando yo les presenté este esquema de color y lo vimos al principio y les dije, esto es todo lo que vamos a ver durante el semestre. Hacer preguntas intercaladas, constantemente preguntas que induzcan a la reflexión, que introduzcan el código de codificación para la memoria, que permitan hacer relaciones, que permita que el alumno decodifique, es decir, extraiga la información que tiene guardada, ¿para qué? Para poder asociarla con lo que nosotros estamos abordando ahora. Eso es súper importante, cómo genero lazos entre lo que estoy entregando y los conocimientos ya presentes, la estructura cognitiva, y eso muchas veces con preguntas que permitan evocar la información guardada para ahora trabajar con ambas. Pistas tipográficas y discursivas, eso se refiere a texto escrito, cuando aparecen, por ejemplo, palabras en negrita o en cursiva, cuando aparece, como les decía yo, como esos libros gruesos de la McGraw-Hill que tienen los conceptos a un lado y están las definiciones, la organización en títulos y subtítulos, la macroestructura textual, también ayuda mucho a la comprensión de un texto. El uso de analogías, bueno, eso yo les he dicho varias veces que a mí me gusta mucho el uso de analogía, nos sirve mucho para comprender algo, como cuando les decía que los esquemas cognitivos, la unidad básica del intelecto, como los aminoácidos de una proteína, esa es una analogía. Me decían también ahí como las perlas de un collar, decía una alumna en el chat, sí, por supuesto, pero eso es una analogía, ¿verdad? Y la analogía nos permite hacer una representación también para ayudarnos a codificar el concepto. Bueno, hacer mapas conceptuales, que también yo les contaba que ayuda mucho al logro del aprendizaje significativo porque es el alumno quien lo arma. Uso de estructuras textuales. La estructura textual, como les decía yo, la estructura se refiere a cómo yo organizo la información en título y subtítulo, y eso permite focalizar mejor la atención. Bueno, entonces tenemos tipos de estrategias de enseñanza. Vamos a enfocarnos un poco en las estrategias de enseñanza ahora, ¿ya? Eso es clave. Entonces vamos a tener el antes, durante y después. Toda la estrategia en general tiene un antes, durante y después. Los que son de lenguaje me podrán comprender. Cuando hablábamos de estrategias de lectura, también teníamos, en Solé el año 2000, el antes, durante y después de la lectura. Antes de leer, durante la lectura y después de leer. O sea, cuáles estrategias se abordan cuando uno está leyendo un texto. Y acá tenemos las estrategias que nosotros vamos a abordar para hacer una clase. Preinstruccionales, es decir, antes de abordar el contenido instruccional. Por ejemplo, hoy día vamos a hablar de la célula. Y hay un montón de cosas que yo hago antes de empezar a hablar de la célula. Después coinstruccionales durante la clase, o sea, cuando ya voy hablando de la célula. Y postinstruccionales después del contenido, o sea, después que ya terminé de abordar la célula, ¿qué hago? Decía, cuando yo estaba en el colegio me mandaron a hacer una célula en plasticina. Eso podría ser postinstruccional, porque ya se abordó el contenido de qué se trata la célula. ¿Cuáles serían preinstruccionales? ¿Y para qué se usan? Preparan y alertan al estudiante sobre qué y cómo va a aprender. Por ejemplo, aquí es
¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a hablar sobre la célula. Eso sería preinstruccional, el decirle lo que... ¿Y para qué nos sirve la célula? ¿Y qué sentido tiene la célula? Y niños, ¿ustedes conocen la célula? Activan conocimientos previos. Esa es una pregunta de activación de conocimientos previos. ¿Conocen las células? ¿Qué saben de las células? Entonces el niño evoca la información que tiene guardada en su estructura cognitiva, como quien dice, abre el cajoncito, porque ahora vamos a agregar más cosas a ese cajoncito, ¿cierto? Pero abrir el cajoncito y sacar lo que tengo, ¿para qué? Para tomar la nueva información, unirla con la otra, pero unirla para formar un todo nuevo, no un pegoteo. No un pegoteo así como que la información nueva queda a un lado del cajón y la antigua queda al otro lado del cajón, aunque esté en la estructura cognitiva, la idea es integrarlas. O sea, con lo que yo tengo en mi estructura cognitiva más lo nuevo, armo un todo. Entonces, para eso es necesario activar conocimientos previos y todas las experiencias vinculadas al conocimiento que se va a abordar ese día. Le permiten ubicarse en el contexto de aprendizaje, como cuando yo les mostraba también el esquema este de colores que yo mostraba generalmente al principio de la clase, lo mostré al principio en marzo, al principio del semestre, pero luego también lo fui usando como una estrategia para ubicarse, o sea, para ver dónde estamos, como quien dice qué vamos a ver hoy día, y ubicarse en qué contexto estamos, y de qué se trata todo esto, y dónde va todo lo que estamos viendo en este momento. Entonces, bueno, usar algún tipo de organizador o esquema que al estudiante le permita ordenar su closet, o sea, ordenar su estructura de conocimientos, y sepa también qué va dentro de qué, en la parte de la organización, ¿se acuerdan? La organización de esquemas cognitivos. Entonces, ejemplo, cuando uno enuncia el objetivo al inicio de la clase, el uso de organizadores previos, etc. Estrategias construccionales. Estas son las que apoyan los contenidos curriculares. Detecta la información principal, o sea, es fundamental que nosotros a los estudiantes, y ahí tomo nuevamente lo que decía Ausubel, en esto de la enseñanza verbal significativa, nosotros tenemos la responsabilidad de armar este contenido, mostrarle al estudiante qué es lo más importante, qué es menos importante, cómo están relacionados esos contenidos para favorecer un poco esta organización mental que decíamos, la organización de la estructura cognitiva. Mantienen la atención y la motivación, o sea, constantemente hay que hacer algo atractivo que enfoque la atención hacia lo que nosotros necesitamos que él enfoque, aquello que es más relevante. Proponen la organización de la información, como les decía, para organizar la información en estructura cognitiva. Establece las relaciones entre contenidos, con el mismo fin. Ejemplo, ilustraciones, mapas conceptuales, el uso de analogías, etcétera. Todo tipo de organizadores gráficos ayuda mucho en esta parte, el poder presentar un esquema por ejemplo, esquema tipo el índice de un texto cuando está los títulos y los subtítulos, así como un esquema, como un punteo de todo lo que se va a abordar, y que el estudiante tenga claro entonces cuáles son los contenidos que van al interior de cada tema mayor. Y las estrategias post-instruccionales, estas yo las considero muy importantes, y a menudo nos ocurre que uno las deja para el final y al final ya no queda tiempo. Insisto que puede ser al final de una clase o puede ser al final de varias clases en que estoy abordando un contenido, ¿ya? Pero la cosa es que uno, como son postinstruccionales, evidentemente que van al final, pero a veces no nos alcanza el tiempo y uno las hace a la carrera o a veces no las hace. Y es bien importante porque son las que tienen que ver con la significatividad de para qué me sirve todo esto, con asociar toda la información a entornos reales. Entonces, evidentemente se presentan después del contenido a aprender, permiten formar una visión sintética, integradora y o crítica. Eso también es importante, que el estudiante desarrolle una opinión al respecto. Permiten valorar su propio aprendizaje. Por ejemplo, preguntas intercaladas, resúmenes finales, hacer mapas conceptuales, organizadores, esos trabajos para la casa, también como un trabajo de investigación, en que se le pide al estudiante que le pregunte a los adultos cercanos, familiares, vecinos, ciertas cosas en relación al contenido que se abordó. Y entonces ahí se ve un poco más la significatividad y la presencia de ese contenido en el mundo real, en el mundo cotidiano. Estrategias para activar conocimientos previos. Acordemos entonces que estas se usan al inicio de la clase. Incluyen también el establecimiento objetivo y la intención educativa. Ya lo hemos dicho. Sirve para conocer lo que el alumno ya sabe y poder usar ese conocimiento para construir el nuevo aprendizaje. Entonces uno puede hacer la típica pregunta como lluvia de ideas. ¿Y qué saben, niños, ustedes acerca de la célula?
y todos los niños nos van a decir lo que saben de la célula, y uno puede ir tomando nota de eso. En el pizarrón voy anotando lo que los niños dijeron, porque después, cuando yo voy abordando la parte coinstruccional, puedo ir tomando lo que los niños, lo que los estudiantes dijeron, y lo voy asociando, ya sea para incorporarlo, para decir, esto no es tan así, o como sea, pero es lo que surgió. Entonces es importante unir ese nuevo contenido con lo preexistente. Ayuda a desarrollar expectativas adecuadas, ayuda a dar sentido, valor al aprendizaje. Ejemplo, lluvia de ideas, enunciar objetivos. Estrategias para orientar la atención de los alumnos. Se usan para focalizar y mantener la atención de los alumnos durante el aprendizaje. Es fundamental, como ya hemos dicho, acuérdense del esquema Gañé otra vez, como nosotros focalizamos la atención y una parte de la información ingresa a nuestra mente y el resto se pierde. Entonces, ¿cómo ayudamos nosotros a que el estudiante focalice la atención en aquello más importante, en lo que es verdaderamente importante? Pueden aplicarse de manera continua durante todo el aprendizaje. O sea, las estrategias para mantener la atención se usan durante toda la clase, pre, co y postinstruccional. Preguntas insertadas o intercaladas pueden ser en una clase, pueden ser en un texto escrito, como cuando uno le da a los estudiantes una guía para que ellos resuelvan, puede ser que uno prepare un texto con preguntas entre medio también para facilitar la comprensión, el uso de palabras clave, uso de ilustraciones, etc. Estrategias para organizar la información. Esto es importante, pensamos entonces en la organización, en la estructura cognitiva. Permite mayor contexto organizativo a la nueva información, mejoran la significatividad lógica. ¿Se acuerdan ustedes de una de las características del aprendizaje significativo? Es que el contenido a aprender esté organizado de manera lógica. Entonces, eso me permite organizar la información mejor también, porque la comprendo, y en mi mente me queda más ordenadas las cosas y vinculadas con la información que ya poseo. Permiten la construcción de conexiones internas en el mismo tema, como decía, al interior de nuestra estructura cognitiva. Pueden emplearse en distintos momentos de la enseñanza, también, pre, co y post. Ejemplo, representación visoespacial, como uno les presenta una maqueta, dibujos, hoy en día videos, incluso videos con presentaciones en 3D, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, resúmenes, cuadros comparativos, esquemas, etcétera, 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 etcétera. Muchas cosas nos pueden ayudar a organizar la información. Estrategias para promover conexiones entre los conocimientos previos y la nueva información. Como yo les decía, a menudo uno usa alguna actividad para evocar los conocimientos previos. Y es bien importante que esos conocimientos previos queden aquí, como quien dice, esto traigo yo como estudiante y lo pongo sobre la mesa. Y con esto vamos a trabajar, donde el profesor aporta otros ingredientes y hacemos todo un preparado con ambos. Entonces, ¿cómo yo logro conectar los conocimientos nuevos con los ya existentes? Es fundamental esto para que se tenga más significatividad, porque cuando los conocimientos nuevos quedan en el aire y no se unen con los ya existentes, es cuando la información se volatiliza, o sea, se pierde, se vuela, se la lleva el viento. Y adquiere significatividad cuando logro darle un sentido personal. Y lo personal tiene que ver con lo que yo tengo en mi estructura cognitiva, que no es lo que vimos la clase pasada, ni lo que se vio el año pasado, ni lo que está en el cuaderno, ni lo que está en el libro. Es lo que yo traigo como estudiante desde mi experiencia personal, desde mi vida cotidiana la mayoría de las veces. Entonces, por eso tiene que ver con la significatividad. Bueno, es importante aquí, se permiten construir conexiones externas de conocimientos diversos, es decir, externas se refiere entre distintas estructuras cognitivas. Por ejemplo, cuando se hacen en clase metodologías de proyecto, donde participan profesores de varias disciplinas, sería una actividad que permite lograr conexiones de la estructura cognitiva con otros temas, o sea, con distintas estructuras cognitivas, de diferentes temas, y con diversas miradas también. Se recomienda usarlas antes y durante la enseñanza, incluyen los organizadores previos, comparativos y uso de analogía. El uso de analogía es una buena estrategia para eso, para lograr conexiones, porque supone que uno hace una analogía con algo que ya está en el conocimiento, es decir, en la estructura cognitiva del estudiante. Todo lo que implique hacer
organizador, incluso la elaboración de mapas conceptuales también podría ser, porque se supone que el estudiante elabora un mapa conceptual incorporando conceptos nuevos, conocimientos que ya estarían en su estructura cognitiva. Bueno, ahí podemos tener todo tipo de organizadores gráficos, cuadros comparativos, ejemplos vivenciales, experiencias prácticas, como yo les decía, esto de dar una tarea para la casa en que esta tarea implique entrevistar a personas de su familia, adultos, personajes importantes en su comunidad, según el tema, ¿cierto? Etcétera. O podría ser buscar videos, buscar información en internet, podría ser también, por supuesto. Pero como que la parte vivencial tiene que ver con personas significativas también. Entonces, por eso yo propongo como preguntarle a la mamá, preguntarle al papá, al abuelito, al adulto que está en la casa, acerca del tema. ¿Qué piensa del tema? ¿Cómo lo ve? ¿Qué importancia tiene? O en fin, hacerle preguntas más técnicas también puede ser. Ya, aquí introduzco un concepto que es fundamental para el aprendizaje, que lo hemos visto poco hasta el momento, pero que ha estado presente. Ha estado presente porque, si se acuerdan ustedes, el control ejecutivo en Gagné, ¿se acuerdan cuando estaba arribita, que estaba como volando dos procesos, control ejecutivo y expectativa? El control ejecutivo en Gagné se llama así, pero en otros autores se llama metacognición. En Piaget se llama toma de conciencia, y en Vygotsky es la regulación por otros, porque en Vygotsky se acuerdan que todo es social, que el conocimiento está afuera, luego el aprendiz observa ese conocimiento, lo imita, lo reproduce, y ahí está la regulación por otros, porque el otro, el profesor, por ejemplo, va regulando ese conocimiento, va dando instrucciones, y luego eso es incorporado a la mente del estudiante. Entonces esa regulación uno la incorpora en la medida en que imita y observa cómo nos han regulado a nosotros. Y eso permite también luego reproducirlo y regularme a mí misma. Entonces ahí estaría la metacognición y el autocontrol, la autorregulación. Entonces, como les decía, metacognición en sí ha estado presente en todos los enfoques que hemos visto. De alguna manera hay una regulación. Si nosotros lo pensamos incluso en el conductismo, debería estar también, no como metacognición, porque metacognición en sí es un proceso interno, y acuérdense que el conductismo no hablaba de eso. No solo lo desconocía, consideraba que no era científico, pero sí estaría presente también como autorregulación. Y hablaban de autocontrol. Autocontrol como estrategia que uno aprende a incorporar desde afuera también, desde el ambiente, y la persona adquiere autocontrol en la medida en que logra el control de su propio comportamiento. Entonces, todo eso es metacognición y está siempre presente en el aprendizaje. Implica la toma de conciencia, como dice Piaget, de cómo es nuestro aprendizaje. Como les decía, en el control ejecutivo sería la toma de conciencia de cómo codificamos y decodificamos la información. Es importante que uno sepa eso, porque si no, luego me olvido del código. Me olvido cómo codifiqué, entonces olvido la información. Entonces, la metacognición está referida al conocimiento metacognitivo y a la regulación metacognitiva. El conocimiento, es decir, yo como aprendiz, tengo que saber acerca de las personas, o sea, un conocimiento intraindividual, por ejemplo, qué me gusta más a mí como contenido, de qué manera aprendo mejor yo. Por ejemplo, si aprendo auditivamente y a lo mejor grabo la clase y la escucho 1000 veces, o visualmente, y a lo mejor entonces me hago esquemas con colores, o una estructura en mi cuaderno donde yo me tomo visualmente una especie de foto del cuaderno con los colores, con los subrayados y todo, y así después me acuerdo de la información en la prueba. O aprendo bailando. Me acuerdo que una vez yo tenía una alumna en posgrado que me decía que ella aprendía con movimiento, ella se bailaba las cosas y así después se acordaba. De todo hay, ¿cierto? Entonces el conocimiento interindividual. Interindividual es cómo aprendemos nosotros, por ejemplo, cómo funcionamos como grupo, o como curso, nos gusta tal cosa. La otra vez yo escuchaba a mi sobrina que decía, es que a mi curso no le gustan los completos, porque para su cumpleaños la mamá le había hecho completo, y los completos habían quedado casi todos. Es que a mi curso no le gustan los completos. Y eso también es un conocimiento metacognitivo, porque el conocimiento grupal, interindividual, aunque no sea cognitivo propiamente, eh, es más vinculado a la comida, es más gastronómico, pero igual se refiere a eso, cómo aprendemos nosotros, qué nos gusta como grupo, nos gusta eh, qué sé yo, que nos pongan muchas estrellitas, o a lo mejor aprendemos más cuando viene un profesor firme y nos reta
y nos amenaza, no creo, pero podría ser, etc. Y el conocimiento universal, ¿cómo aprendemos las personas? ¿Cómo aprendemos las personas? Aprendemos, como hemos visto en este curso, aprendemos con premios, con refuerzos sociales, con alabanza, aprendemos con esquemas, con colores, aprendemos con motivados por videos, por experiencias prácticas reales, etc. Después el conocimiento metacognitivo relativo a la tarea. Esto se refiere a de qué se trata la tarea que estamos haciendo, si es una tarea que requiere más tiempo, menos tiempo, es más compleja, más profunda, tenemos que organizarnos como grupo, lo hago yo sola, etc. Diana, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, profe, tenía una pregunta Dígame. sobre esta idea del colectivo, como de los cursos, por ejemplo. A nosotros nos gusta como curso aprender de cierta forma. Y la pregunta al respecto tiene que ver, bueno, un poco con el contexto actual, de que los estudiantes no se reconocen a veces como un colectivo, como Claro, curso, sí, sí. y, eh, o cuando a veces los cursos tienen conflicto. Entonces, esa idea tiene que ver como con las comunidades que se hacen. A veces un grupo pequeño se identifica con eso, o en realidad es tratar de que el docente pueda identificar lo que se repite en la mayoría. ¿Cómo funciona un poco eso? Le quería preguntar, profe, como para saber un poco cómo abordarlo cuando uno tiene un curso diverso, por ejemplo. Ambas cosas. Pero acá está referido al conocimiento cognitivo que tengo como aprendiz, es decir, yo como aprendiz conozco cómo aprendo yo, cómo aprende mi grupo de referencia, qué sé yo, los quinceañeros o lo que sea que yo tengo como grupo de referencia, hoy día los millennium o cómo aprendemos, qué sé yo, generacionalmente, como grupo, como sea. Entonces, es todo lo que tú dices. Pero por otra parte, también uno como profesor, saliéndonos de eso, también sabemos que el estudiante, para ser estratégico, tiene que tener una conciencia, o sea, darse cuenta de todo eso, de que él es un joven hoy día del siglo XXI, que aprende de tal manera, con tales características, que es mucho más visual, que requiere estímulos rápidos, que, en fin, que a lo mejor aprende hablando, haciendo, mucho más que lo pasivos que éramos en mi generación hace como 100 años. A eso se refiere también, ¿cierto? Pero principalmente para ser estratégico, que el estudiante tenga conocimiento de esa realidad, de ese contexto, porque yo como aprendiz, como estudiante, tengo que tener conciencia de cuáles son mis facilidades para aprender, cuáles son mis debilidades, cómo aprendo mejor, qué cosa me cuesta más, ya sea para que yo aborde más aquello que me cuesta o para que simplemente lo haga de otra manera. Si tengo poco tiempo y quiero ser exitoso, no abordo lo que más me cuesta, lo dejo para otro momento cuando realmente quiera desarrollar aquella habilidad que no tengo. En fin, el ser estratégico es esa toma de decisiones y para tomar decisiones tengo que saber. ¿Sí? ¿Te queda más claro? Sí, profe, gracias. Ya. Bueno, yo decía, referido a la tarea, entonces, ¿qué consiste la tarea? ¿Qué tan complicada puede ser? ¿Cuáles son mis habilidades para esa tarea? Referido a lo que vimos recién del conocimiento personal. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer esa tarea? Etcétera. Después, el conocimiento metacognitivo referido a las estrategias. Es decir, con qué habilidades yo abordo esa y cuáles habilidades son las que tengo. Luego, la regulación metacognitiva. Esto es, como les decía, el antes, durante y después, que se repite bastante cuando uno aborda cualquier tipo de estrategia. Por ejemplo, yo me imagino que en la estrategia futbolística, ahora que estamos en periodo de partidos de fútbol, debe pasar lo mismo, así como el antes, durante y después de la estrategia, en que uno planifica cómo voy a hacer la estrategia, cómo voy a hacer el partido, cómo voy a abordar la batalla. Después hay un monitoreo de cómo vamos, cuando está el director técnico, ¿cierto?, en el partido de fútbol diciendo es que esté más adelante, que se corra para atrás, que adelante, apúrese mijito, corra más fuerte, no deje solo al fulano. Ahí voy monitoreando y voy dando instrucciones de cómo voy para que funcione lo que yo quiero, ganar el partido, conquistar, qué sé yo, el determinado pueblo en una batalla. Entonces, es fundamental el monitoreo para que yo sepa cómo voy en el cumplimiento de mi objetivo. Después la evaluación, cuando ya estoy terminando o he terminado la actividad, tengo que revisar si lo logré y si lo logré con qué herramientas
lo logré, cuáles fueron las mejores, las más exitosas, con cuáles no lo logré, qué faltó, qué debió haber sido mejor. Incluso el partido de fútbol, siempre después de la actividad hay como una junta, sí se hace una reunión, como estuvimos, no, es que yo estuve débil, porque no sé, o sea, evaluamos cómo anduvo el desarrollo de la estrategia. Y ahí uno puede decir, no, fue mejor que hubiera estado tal persona en ese puesto, no, mejor este otro, no, este estuvo muy bien ahí, etcétera, ¿ya? Entonces, el antes, durante y después de la estrategia es la regulación metacognitiva, que yo tengo que ver al principio cómo lo hago. Cuando lo estoy haciendo tengo que ir revisando cómo voy, y cuando he terminado evalúo cómo me fue, para que mis aprendizajes sean más exitosos, ¿ya? Entonces, aquí llegamos a la famosa tareita del taller número 3. Hay una parte, en el fondo ustedes para el taller número 3 tienen que hacer esta tabla, ¿ya? Y hay una parte que yo les doy hecha, y otra parte es la que tienen que llenar. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Ustedes piensen en una clase o en un contenido, más que en una clase, en realidad, un contenido que tienen que abordar en una o en varias clases. Ojo con eso, en una o en varias clases. Un contenido. Explíquenme en una página o en media página de qué se trata ese contenido, cómo lo van a abordar. Incluso pueden poner, si alguien quiere algunas cosas como un material, un anexo, qué sé yo, unos cuadros, algún tipo de organizador gráfico, lo que quieran, o adjuntan que sea un link con un video, como quieran, pero que quede claro que ustedes han tenido que pensar en cómo abordar ese contenido y han tratado de profundizar en todo lo que hemos dicho, en las habilidades, cómo logran que el estudiante mantenga la atención, sobre todo hoy día que estamos online, ¿no? Etcétera. Cómo lo motivan, cómo logran la significatividad, en fin. Entonces, por eso yo les doy los objetivos acá. Tenemos los 3 momentos, pre, co y post, y los objetivos para el aprendizaje significativo, tiene que decir ella. Objetivos de aprendizaje significativo. En la etapa pre, el objetivo es activar conocimientos previos. Entonces acá ustedes tienen que decir con qué, de qué manera van a activar conocimientos previos. Podría ser que uno ahí les pase una película, que sé yo, voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial y les pongo un video, una película entera, o antes se leyó un libro, o yo sé que en lenguaje leyeron el libro Si no vean el frente. Y con eso activo conocimiento porque a lo mejor me pongo a conversar sobre el libro y qué países estaban peleando ahí, qué se veía en el libro, de qué país era el personaje, en fin, puedo activar como sea, con un diálogo. Puede haber muchas formas. Entonces también ahí uno podría ser un poquitito más creativo. ¿Cómo motivo? ¿Qué motiva a los estudiantes? Pensando en las características de mi estudiante. Ahí yo soy el estratega, el docente, soy estratega y tengo que conocer a las personas, tengo que conocer a mis estudiantes, qué los motiva, qué les gusta. Música vinculada al tema, puede ser, hoy en día los jóvenes escuchan bastante música, alguna serie que esté de moda, quizá que sea algo bastante contingente, que yo sé que una gran mayoría la ve y que tiene que ver con el contenido que voy a abordar, etc. ¿Cómo lo hago para activar la atención? Y plantear el objetivo, que yo les decía que hoy se usa mucho que los objetivos se escriben en la pizarra, o uno los proyecta al inicio de la clase virtual, ¿cierto? Entonces, la parte que está en rojo es la que yo les doy, no la muevan, no le cambien nada. Bueno, si quieren le cambian alguna palabra, no importa, pero esas son las ideas. Entonces aquí ustedes tienen que decir, ¿qué van a hacer para activar conocimientos previos? ¿Qué van a hacer para motivar? ¿Cómo hacen para que el estudiante se mantenga atento? Y los objetivos que los van a poner en el pizarrón, ¿qué van a hacer? ¿Y cuáles son las estrategias de aprendizaje que el estudiante tiene que poner en práctica según la actividad que ustedes están haciendo acá? ¿Ya? Por ejemplo, en una lluvia de ideas, el profesor o profesora hace una pregunta, los estudiantes entonces tienen que escuchar esa pregunta, tienen que ser capaces de recuperar la información que tienen en su estructura cognitiva para luego decirla. Todas esas habilidades están implicadas en la lluvia de ideas. ¿Ya? Si elegí como actividad conversar acerca de un libro que fue leído previamente en otra asignatura, en esta asignatura como sea, podría hacer ahí una conversación con preguntas acerca del libro tanto, y los estudiantes tienen que también tener la habilidad para recuperar información. También quizá asignar algún sentido, porque el libro a uno le evoca cosas, te gusta o no te gusta, por lo menos. Y así, etcétera, ¿ya? En la parte construccional,
El objetivo de la parte construccional es organizar la información de manera lógica. Mantener la motivación y atención en esta etapa. O sea, ¿cómo lo hago yo para que los estudiantes organicen la información? Por ejemplo, puede ser un PowerPoint con imágenes y explicaciones, puede ser un organizador gráfico donde está claramente la estructura y la macroestructura del contenido que estamos abordando, puede ser también alguna película, un video, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas intercaladas, por ejemplo, para mantener la motivación y la atención, y preguntas pueden agregar elementos conductistas que ya vimos, preguntas intercaladas ofreciendo décimas para la prueba. Entonces el alumno tiene que estar atento porque en cualquier momento cae una pregunta y le podrían llegar algunas décimas, ¿cierto? Podría ser, si a alguien le gusta esa estrategia, lo puede usar. En la parte postinstruccional, el objetivo es asignar sentido y sintetizar o resumir lo que hemos aprendido. Insisto, una clase o varias clases, a veces un contenido necesita de varias clases, entonces es fundamental en la parte postinstruccional hacer una síntesis de todo lo que se vio, porque si no al alumno no se le amarran bien las cosas y después llega otro contenido y se le empieza a revolver un poco la cosa. Entonces yo les decía que para asignar sentido puede ser útil y que nos toma menos tiempo, también teniendo en cuenta esto de que generalmente al final ya se nos fue acabando el tiempo, siempre se va corriendo un poco, ¿cierto? Por mucho que planifiquemos, a veces el tiempo nos falta. Entonces puede ser una tarea para la casa, donde uno busca, hace preguntas o actividades que ayuden al estudiante a buscar dónde está ese contenido en la realidad, y en mi realidad, no en la realidad cualquiera. Hacer un resumen puede ser, o sea, para hacer la síntesis del contenido, puedo pedirles a los estudiantes que hagan un organizador gráfico, o le presento yo un organizador gráfico con la síntesis, o también podría hacer algún video o algo que asigne sentido, que les permita destacar lo relevante del tema, etc. Ahí ustedes tienen que echar a andar su creatividad también, y ustedes sobre todo pensando en que ustedes son los que dominan el contenido, de qué manera logramos que esto también sea mejor abordado por el estudiante. Bueno, y como siempre la tercera fila, entonces ahí les puse ejemplo al principio, después no les puse, pero aquí, por ejemplo, el PowerPoint con imágenes y explicaciones podría ser habilidades también para escuchar, habilidades para organizar información, las preguntas intercaladas también a lo mejor habilidades atencionales, habilidades para recuperar información. En la tarea podría haber habilidades sociales, habilidades metacognitivas, habilidades de organización de información. Entonces se pueden ayudar del cuadrito de habilidades que estaba aquí. Te pueden ayudar, pueden poner otras más, porque estas son habilidades que hacen algunos autores y hay otros que inventan otras, en fin. Hay por ahí varias. De hecho, podría buscarles algunas si les parece para subirlas como apoyo. Ya, ese es el cuadrito. Entonces yo les decía que este trabajo podría tener un par de páginas, 3 páginas a lo más, porque requiere a veces de redactar un poco lo que uno está haciendo, pero lo que yo más evalúo, el otro lo leo para entender lo que ustedes quieren hacer, pero es lo que yo evalúo fuertemente este cuadro. Ahí voy marcando y poniendo en el fondo cuando me queda o no me queda claro, o si tiene o no tiene relación lo que ustedes están pensando hacer, o si les falta, por ejemplo, algo, qué sé yo, para mantener la atención, en fin, que sea coherente y que sea, insisto, buscando el aprendizaje en el estudiante. Y una última página que yo quiero que ustedes agreguen, que esto no va con nota, pero que es parte de la evaluación de nuestro curso y parte del aprendizaje de ustedes también en términos del desarrollo de habilidades cognitivas, que eso es una de las cosas que yo busco también, que ustedes como futuros profesores se ubiquen ahora como estudiantes pensando en cómo aprenden, para que el día de mañana puedan pensar también cómo aprenden mis estudiantes, y de esa manera yo como profesor me enfoco a ver cómo aprenden mejor cada uno de mis estudiantes, cada uno o como grupo, como decíamos, ¿no? Entonces, les pido que hagan una reflexión metacognitiva al final, que tiene que ser más individual. Entonces ahí vean ustedes si se ponen con su nombre, como prefieran en realidad, no importa, o con un número, como ustedes quieran. Entonces cada uno ahí tiene que poner cómo aprendo. Dice, ¿cómo aprendo yo? ¿Qué aprendí en este curso? Y destaquen ahí las cosas que más les quedaron, porque eso a mí también me dice mucho de la estrategia que estoy usando. Cuando lo hago de tal manera, le queda mejor a los estudiantes, cuando hago esto otro, etc. ¿Qué me gustó más y qué me gustó menos? Que también apunta a lo mismo, o sea,
en términos de la significatividad, en términos también de cómo yo sé que presenté los contenidos, en fin. Eso es bien importante para ustedes y para mí, hacer esta reflexión metacognitiva, y yo darme cuenta también de cómo están aprendiendo mis estudiantes. No sé si hay alguna pregunta. Ahí están las instrucciones. Como siempre, grupos de 5 personas, elaborar una clase, les decía yo, pueden ser varias clases, en base a un contenido, eso sí, un solo contenido de selección, plantearla en términos de estrategia de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Para eso se les pide completar el cuadro, que está antes, y luego hacer la reflexión metacognitiva. Esa es la tarea. Ustedes saben que como siempre organizan ustedes los grupos como les parezca, pueden ser grupos de la sección 1, de la sección 2, siempre y cuando quede muy bien individualizado de qué sección 2, porque a veces se me pierden algunos y ahí es donde se me quedan a veces sin nota. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Aporte colaborativo? No, profe, todo súper claro. Muy bien, muchas gracias, me alegro. Profe, Súper claro, muchas gracias. Ya. ¿cuándo se entregaría este tercer taller? Yo les decía la otra vez que la idea es que me lo entreguen la próxima semana para yo poder corregir y tener las notas puestas antes de que se me cierre el acta. Pero también les dije que vieran cómo está su calendario. Yo me imagino que ya están como más saturados de cosas. Ahora, como siempre lo que les digo es que este trabajo es corto, se hace rápido. Les va a ayudar también para las planificaciones que tienen que hacer para los talleres de práctica el próximo semestre, o al próximo año también, claro, también ambos. Y entonces aquí es importante que tengan mucho en cuenta lo que el estudiante hace o debe hacer, cosa que en general no se les pide tanto después. No debiera ser un trabajo largo, pues. Si me lo pudieran entregar la próxima semana para mí sería ideal, porque además tengo que corregir algunos seminarios de grado, entonces me empiezo como a colapsar si me lo entregan muy al final. Claudia, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, Sí, dígame. profesora, tenemos clase la próxima semana, ¿cierto? Tenemos clase la próxima semana. Ya, genial. Gracias, profesora, todo súper claro. Me alegro, gracias. ¿Ninguna duda? Insisto, ¿algún aporte colaborativo? Aranzazú, estás levantando la mano. Profe, si no se entregara la próxima semana el trabajo, ¿hasta cuándo hay fecha? O sea, como si podríamos flexibilizar eso. Déjenme ver mi calendario. Bueno, la próxima semana es la última semana de clases, ¿verdad? Julio. Yo creo que podría ser el 29, igual, pensando en que si yo corrijo ahí, tengo todavía toda esa semana para corregir y poner las notas. ¿Sí? Podría ser el 29 o el 30, miércoles 30, como último día de junio. ¿Puede ser o no? ¿Miércoles 30? ¿Sí? ¿Sí? Insisto en que háganlo lo antes posible para que no se les junte con las tareas de las otras asignaturas. Yo sé cómo son mis colegas de atochadores de información, que les piden informe y trabajo y hartas cosas, entonces después se empiezan a ver colapsados. Así que si tienen tiempo como hacerlo al tiro y dejarlo despachado esta semana, yo creo que eso es lo ideal. Por eso no me gusta prolongar demasiado los trabajos, porque siempre todos trabajamos a última hora. Y ustedes pueden ver los correos míos, ¿por qué son a las 12 de la noche? Porque soy trabajadora y estoy todo el día trabajando. Alguien podría decir, es que la profe saca la vuelta todo el día y en la noche recién. Quizás eso sea más cercano a la verdad, porque soy muy chilena para mis cosas. Y a última hora hacemos todo. Entonces, lo mismo probablemente les pasa a ustedes. Entonces, si yo les diría el trabajo se entrega pasado mañana, lo harían al tiro y estarían libres. Y seguramente serían capaces de terminarlo para pasado mañana. Pero no es el estilo, no es el estilo mío tampoco. Así que dejémoslo para el 30, ¿les parece?
Y va a ser Sí, en buzón de profe. tareas como siempre. Sí, profe. Perfecto. Voy a abrir un buzón de tareas como siempre y ahí ustedes lo suben nomás. Insisto, no se les olvide poner los nombres de los integrantes al interior del trabajo, ¿ah? Porque yo los trabajos los descargo, entonces después si me ponen alguna información en el correo, eso no lo tengo, porque yo descargo el trabajo y el trabajo es lo que corrijo, entonces al interior del trabajo los nombres de todos los integrantes y de qué sección son, ¿ya? Porque cuando están en el correo, a veces no me fijo, los voy descargando, y claro, leo el correo, pero no sé en ese momento que la información no está dentro tampoco, porque solo los descargo y después en otro momento solo reviso. ¿Ya? No voy descargando y revisando, formas de organizarse, ¿no? Bien, sí, ¿Profe? dígame. Sí, No, perdón. no, dígame Ah, más. Ya, donde dice que elaboremos una clase, ¿se refiere como una breve reseña de lo que queremos pasar, el contenido de la clase, o preparar una clase con todas las de la ley? No, tienen que, lo que yo les decía, o sea, como en una hoja explican de qué se trata lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Por ejemplo, el contenido XX, primero voy a pasar, qué sé yo, un video para activar conocimientos previos, el video se trata de tal cosa, los estudiantes ponen su atención en tal y tales cosas. Luego se hace una pregunta para que los estudiantes digan lo que saben del tema. Y se hace tal pregunta. Entonces, después en la tabla, tú pones video sobre tal cosa, pregunta tal cosa. Y así yo ya sé de qué estás hablando porque lo explicaste, ¿ya? Pero no es que yo te pida que hagas la clase, sino que me dices cómo la vas a hacer, cómo la harías. ¿Te entiendes? Sí. Ya. Profe, si tenemos alguna duda, el próximo martes le podemos hacer preguntas pequeñas. ¿Sí? Me Ya, pueden gracias. preguntar. Gracias, profe. Ya. Bueno, nada más. ¿No hay más preguntas? ¿Dudas? Acuérdense que al final va la reflexión metacognitiva y esa parte es individual. Yo la leo para mi deleite, ¿no? Para revisar también qué de lo que hice les llegó más, qué les llegó menos, cuáles son los temas que son más áridos, en fin, es información importante también para mí. Y por supuesto para ustedes como aprendices, ver, bueno, esa es la parte metacognitiva, por reflexionar cómo aprenden. Bueno, entonces me despido por el momento, que tengan una muy buena semana. Ah, dice, yo quería hacer una pregunta extra a la asignatura por clase. Ah, ya, nos quedamos al final, Diana. Les decía entonces que tengan una muy buena semana. El último esfuerzo, porque ya no nos va quedando casi nada de clase. Así es que ánimo, fuerza y después disfrutaremos unas felices vacaciones porque nos van a dar una semana de vacaciones este año. Eso es fantástico. Que esas vacaciones nos inspiren entonces para el último esfuerzo. Chao, que estén muy bien. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Profe, Profe, gracias. Chao a Profe, todos. que esté Gracias, bien. Sus profe. clases son muy